Mi nombre es Javier, tengo 35 años, soy empresario, y mi vida, al menos en el papel, es perfecta. Soy dueño de un enorme centro comercial aquí en Madrid. Literalmente conozco cada rincón de ese lugar, cada tienda, cada pasillo, cada olor. Es mi orgullo, mi hogar, mi vida. No siempre fue así, claro. Vengo de una familia de clase media, y me rompí el lomo trabajando para llegar donde estoy. A los 20 años, cuando mis amigos salían de fiesta o aún vivían con sus padres, yo estaba en reuniones con bancos, peleando por préstamos, y durmiendo apenas 4 horas al día. ¿Relaciones? Bueno, tuve algunas. Nada serio. Simplemente nunca tuve tiempo para eso, y cuando finalmente tuve éxito, descubrí que muchas de las mujeres que me rodeaban estaban más interesadas en mi dinero que en mí. Así que, aquí estoy, con todo lo que un hombre puede desear materialmente, pero solo. A veces, siento que lo único que realmente me importa es mi mal. Mis amigos bromean diciendo que estoy casado con él. Y, la verdad, no están tan equivocados. Hace unos días, algo inesperado ocurrió, y estoy aquí porque necesito sacarlo de mi pecho. Esto no es algo que pueda hablar con mis amigos o mis empleados. Esto es, demasiado personal. Voy a contarles cómo, después de 20 años, la vida me puso cara a cara con Carmen, mi primer amor. Y cómo esa reunión ha sacudido todo lo que creía cierto sobre mí mismo y mi vida. ¿Les interesa seguir leyendo? Porque lo que viene es una montaña rusa emocional que ni yo vi venir. Era un jueves cualquiera. Había llegado temprano al centro comercial, como siempre. Me gusta caminar por los pasillos antes de que abran las tiendas, sentir la calma antes del bullicio. Ese día iba revisando un par de detalles en la nueva zona de entretenimiento cuando vi a alguien cerca de una de las cafeterías. Era ella. Carmen. No estoy exagerando cuando digo que el tiempo se detuvo. Por un segundo, sentí como si tuviera 15 años otra vez. Ella estaba ahí, con su cabello castaño oscuro y esa forma de morderse el labio inferior cuando estaba pensando en algo. No había cambiado mucho. Un poco más madura, claro, pero seguía siendo ella. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quiero decir, ¿cuáles eran las probabilidades de que Carmen estuviera ahí, en mi mal, después de tantos años? Pero no, no era una alucinación. Era ella, en carne y hueso. Estaba de pie, mirando el menú de la cafetería, como si el tiempo no hubiera pasado. Y yo, un hombre que maneja negociaciones multimillonarias, que se mantiene sereno bajo presión, estaba paralizado. No podía moverme. Finalmente, ella se giró y me vio. La forma en que sus ojos se abrieron me confirmó que también me había reconocido. Por un instante, hubo una mezcla de sorpresa, confusión, y tal vez, algo de alegría en su rostro. ¿Javier? Preguntó, insegura, como si dudara de lo que veía. Mi boca estaba seca, pero logré responder. Carmen, ¿eres tú? No sabía qué más decir. Después de 20 años, ¿cómo resumes todo en un saludo? Ella sonrió, pero había algo nervioso en su sonrisa. Me di cuenta de que no estaba sola. Había una niña, de unos 7 u 8 años, de pie junto a ella. Vaya, ¿a cuánto tiempo, no? Dijo Carmen, intentando sonar casual, aunque claramente estaba tan desconcertada como yo. No supe cómo reaccionar. Me fijé en la niña. Tenía los mismos ojos que Carmen, pero su sonrisa era distinta. ¿Su hija? Esa idea me golpeó como un ladrillo. La conversación se detuvo un momento, ambos mirándonos como si no pudiéramos creer que esto estaba pasando. ¿Tienes un minuto? Le pregunté finalmente, señalando una de las mesas de la cafetería. Ella dudó, mirando a la niña y luego a mí. Después asintió. Sí, claro. No tenía idea de lo que iba a pasar a continuación, pero sabía que no podía dejarla ir sin hablar. Nos sentamos en una de las mesas más apartadas de la cafetería. Carmen le pidió a la niña, que efectivamente era su hija, que fuera a ver los pasteles en el mostrador mientras nosotros hablábamos. La pequeña se fue sin protestar, dejando un rastro de curiosidad en sus ojos. «¿Entonces, qué haces aquí?» Le pregunté,
intentando sonar más relajado de lo que realmente estaba. Carmen tomó un sorbo de su café antes de responder. Vivo aquí en Madrid desde hace unos años. Vine con mi hija a pasar la tarde, no sabía que este mal era tuyo. Había algo en su tono que me hizo sentir que estaba ocultando algo. Pero no quise presionarla. No aún. Es increíble verte después de tanto tiempo, le dije, siendo honesto. Luego, sin poder contenerme, agregué. ¿Recuerdas el último verano antes de que te mudaras? Ella asintió, pero evitó mi mirada. Claro que lo recuerdo. Fue especial. Especial. Esa palabra me hizo sonreír amargamente. Especial no alcanzaba a describir lo que había significado para mí. Carmen fue mi primer amor, la primera persona con la que soñé un futuro. Pero su familia se mudó repentinamente, y nunca volvimos a hablar. Yo había intentado buscarla al principio, pero era otra época, sin redes sociales ni móviles como los de ahora. Fue imposible. ¿Por qué nunca volviste a contactarme? Le solté de repente, incapaz de contener esa pregunta que llevaba años atormentándome. Ella me miró sorprendida. ¿Crees que no lo intenté? Te escribí cartas, Javier. Pero nunca supe si te llegaron. Eso me descolocó. ¿Cartas? Nunca recibí nada. No sabía, nunca llegó nada. Ella suspiró y pasó una mano por su cabello, un gesto que recordaba muy bien. Supongo que no tenía sentido enojarse con el destino. Mi familia se mudó y tuve que seguir adelante. La conversación quedó en el aire por un momento. Ninguno de los dos sabía bien qué decir. Hasta que, casi como si no pudiera evitarlo, pregunté. ¿Y tu hija? Su padre. Su rostro cambió. No había tristeza, pero sí una especie de resignación. Está fuera de nuestras vidas. Hace años que no sabemos nada de él. Eso me tomó por sorpresa. Carmen, criando a una niña sola. Jamás lo habría imaginado. Y, por alguna razón, esa información hizo que mi corazón se apretara. ¿Y tú? Preguntó ella de repente, como si quisiera cambiar el tema. ¿Casado? ¿Novia? Negué con la cabeza. No, mi trabajo, bueno, ocupa todo mi tiempo. Ella sonrió ligeramente, pero no parecía sorprendida. Eso suena a ti. Siempre fuiste un soñador obsesionado con tus proyectos. Estaba a punto de responder cuando la niña volvió, con un pastel en la mano y una sonrisa inocente. ¿Podemos irnos ya, mamá? Carmen miró a su hija y luego a mí. Creo que deberíamos irnos. Fue agradable verte, Javier. No quería que se fuera. No después de todo esto. No después de 20 años. Carmen, por favor. ¿Podemos hablar más tarde? Te invito a cenar. Solo para ponernos al día. Ella dudó, claramente incómoda con la idea. Pero después de unos segundos, asintió. Está bien. Y con eso, se levantó, tomó la mano de su hija y se fue. Yo me quedé ahí, con mil preguntas en mi cabeza y un extraño sentimiento en el pecho que no había sentido en años. La idea de cenar con Carmen me dejó inquieto el resto del día. Había algo en nuestro encuentro que no podía sacarme de la cabeza. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué aquí? A pesar de mis dudas, me aferré a la oportunidad de reconectar. Esa noche, reservé una mesa en un restaurante tranquilo y elegante dentro del centro comercial. Quería que fuera un lugar cómodo, donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Llegué temprano, como siempre hago, y me aseguré de que todo estuviera perfecto. Cuando Carmen llegó, llevaba un vestido sencillo, pero la misma gracia de siempre. No iba con su hija esta vez, lo cual me alivió, necesitábamos este momento a solas. Gracias por venir, le dije mientras nos sentábamos. Pensé en no hacerlo, admitió, con una sonrisa nerviosa. Pero, bueno, aquí estoy. Pedimos algo de vino y comenzamos a hablar. Al principio, la conversación fue superficial. Hablamos de su trabajo, es profesora de primaria, de cómo le va a su hija en la escuela, y de mi vida como empresario. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a profundizarse.
Nunca imaginé que llegarías tan lejos, Javier, dijo mientras jugaba con la copa en sus manos. Siempre supe que eras ambicioso, pero esto es otro nivel. Sonreí, aunque no pude evitar un poco de amargura. ¿Y de qué sirve todo esto si no tienes con quién compartirlo? Ella me miró fijamente, como si intentara descifrar algo en mis palabras. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad, respondí sin rodeos. Tengo un centro comercial, autos de lujo, todo lo que podría desear. Pero a veces me siento vacío. No sé por qué me abrí así con ella. Tal vez porque sentía que, después de tantos años, todavía podía confiarle mis pensamientos más profundos. Carmen suspiró. La vida no siempre resulta como esperamos, ¿verdad? No, respondí. Pero a veces, como hoy, parece que te da una segunda oportunidad. Ella me miró sorprendida, y por un momento, el tiempo pareció detenerse de nuevo. Sin embargo, justo cuando pensaba que estábamos en un momento de conexión, ella desvió la mirada y cambió de tema. Hay algo que no te dije esta tarde, comenzó, con un tono nervioso. No fue casualidad que viniera al centro comercial. Eso me dejó perplejo. ¿Qué quieres decir? Ella tomó un sorbo de vino antes de continuar. Hace unos meses escuché a una amiga hablar de este lugar. Mencionó que era tuyo. Al principio no lo creí, pero no pude sacarlo de mi cabeza. Entonces decidí venir. La revelación me dejó sin palabras. ¿Querías verme? Ella asintió, pero su rostro reflejaba dudas. Sí, pero no estaba segura de qué esperaba encontrar. ¿Y qué encontraste? Pregunté, casi susurrando. Carmen me miró a los ojos y, por un momento, pensé que iba a decir algo importante. Pero en lugar de eso, bajó la vista y murmuró. No lo sé todavía. La respuesta me desconcertó, pero no quise presionarla. Había algo más que no me estaba diciendo, pero sabía que debía ser paciente. La cena continuó, pero esa confesión flotaba en el aire, y aunque traté de volver a temas ligeros, no podía dejar de pensar en lo que significaba todo esto. Después de la cena, decidí acompañarla al taxi. Caminamos juntos por los pasillos del centro comercial, que ya estaban casi vacíos. Las luces suaves y el eco de nuestros pasos creaban una atmósfera íntima, pero extrañamente incómoda. Sabía que había algo más que quería decirme. Podía sentirlo en su forma de mirar al suelo, en cómo sus manos jugaban nerviosas con la correa de su bolso. Javier, dijo de repente, deteniéndose frente a una de las vitrinas cerradas. Su voz era baja, casi temblorosa. ¿Qué pasa? Pregunté, dándole espacio para que hablara. Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte contado hace mucho tiempo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía qué esperar, pero su tono me hizo entender que era algo importante. Dime, Carmen. ¿Puedes confiar en mí? Ella me miró a los ojos, y por primera vez en la noche, parecía dejar caer todas sus defensas. Cuando me mudé hace 20 años, no fue por decisión de mi familia. Bueno, no del todo. Fruncí el ceño, tratando de seguirle el hilo. ¿Qué quieres decir? Carmen tragó saliva y continuó. Mis padres se enteraron de que estaba embarazada. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? Fue lo único que logré decir. Ella asintió, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Estaba embarazada, Javier. Y tú, eras el padre. El mundo se detuvo. Mi mente se llenó de imágenes de nosotros dos en aquel verano, de esos momentos en los que creíamos que éramos invencibles, que el amor podía con todo. Pero nunca me dijiste nada. Mi voz era apenas un susurro. No me dejaron. Carmen tenía la voz quebrada ahora. Mis padres estaban furiosos. Dijeron que era demasiado joven, que no podía arruinar mi vida. Se aseguraron de que nunca pudieras contactarme. Me llevaron a vivir con unos tíos en Valencia, y perdí al bebé. Mis piernas casi fallaron al escuchar eso último. Perdió al bebé. Mi bebé. Carmen, yo
No encontraba palabras. Mi mente estaba hecha un caos. Ella se limpió las lágrimas con rapidez, como si quisiera mantener la compostura. No te lo estoy contando para que te sientas culpable, Javier. Solo, necesitaba que supieras la verdad. Me apoyé contra una pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que había pasado entre nosotros, todo lo que yo había idealizado durante años, ahora tenía un peso completamente distinto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué venir a buscarme después de tanto tiempo? Pregunté, sintiendo una mezcla de confusión, enojo y tristeza. Porque pensé que podría cerrar este capítulo de mi vida. Que viéndote y diciéndote la verdad, finalmente podría seguir adelante. Nos quedamos en silencio, ambos lidiando con nuestras emociones. Sentía que mi mundo se había volcado, y no sabía si podía recuperarme de esto. Finalmente, rompí el silencio. Gracias por decírmelo. No puedo imaginar lo que pasaste sola. Carmen asintió, pero no dijo nada más. Se despidió con un abrazo rápido, pero en ese momento supe que esto no había terminado. No podía terminar así. Mientras la veía subir al taxi y alejarse, un pensamiento cruzó mi mente: ¿qué significaba todo esto para el futuro? Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en la cama, mirando el techo, mientras las palabras de Carmen se repetían en mi cabeza como un eco interminable: estaba embarazada. Tú eras el padre. Mi vida, que hasta ese momento había sido tan perfectamente estructurada, de repente se sentía como un rompecabezas desordenado. Pensé en Carmen, en lo que había soportado sola, y en el bebé que nunca conocí. ¿Cómo no supe? ¿Cómo no me di cuenta de que algo tan importante estaba sucediendo en su vida mientras yo seguía con la mía? La mañana siguiente, tomé la decisión de no dejar las cosas así. Carmen había vuelto a mi vida por una razón, y no podía ignorarlo. Si había algo que podía hacer para enmendar el pasado o incluso para entenderlo mejor, debía hacerlo. Decidí llamarla. Afortunadamente, antes de que se fuera la noche anterior, me había dado su número. Pasé varios minutos mirando el teléfono, dudando, hasta que finalmente marqué. «¿Hola?», respondió su voz, un poco sorprendida. «Carmen, soy Javier. Perdona que te llame tan temprano, pero necesito verte otra vez. Hay cosas que quedaron sin decir». Ella dudó un momento antes de responder. «Está bien, podemos vernos esta tarde, si quieres». Acordamos encontrarnos en un parque cercano, un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Cuando la vi, estaba sentada en un banco, mirando cómo su hija jugaba en un columpio. Parecía nerviosa, pero también determinada. «Gracias por venir», le dije mientras me sentaba a su lado. Ella asintió, sin apartar la vista de su hija. «No sabía si lo harías». Suspiré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Carmen, lo que me contaste anoche, no sé cómo describir lo que siento. Es una mezcla de culpa, tristeza, y, honestamente, un poco de enojo». Ella me miró con sorpresa. «¿Enojo? No contigo». Me apresuré a aclarar. «Con la situación, con tus padres, con el hecho de que nos separaron sin darnos la oportunidad de enfrentar esto juntos». Carmen asintió lentamente, como si entendiera lo que decía. «Lo sé. He pasado años pensando en lo que podría haber sido, pero no podemos cambiar el pasado, Javier». «No, no podemos», admití. «Pero tal vez podamos decidir qué hacer ahora». Ella se quedó en silencio, mirando a su hija que seguía jugando, completamente ajena a nuestra conversación. «¿Qué estás diciendo?», preguntó finalmente, con un tono que reflejaba tanto esperanza como miedo. «Estoy diciendo que no quiero perder esta conexión contigo otra vez. No sé qué significa esto para nosotros, pero estoy dispuesto a averiguarlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. En lugar de eso, me miró con una mezcla de gratitud y duda. «¿Estás seguro de eso, Javier? Mi vida no es sencilla. Tengo una hija, un trabajo, y muchas cicatrices del pasado. No soy la misma chica que conociste hace 20 años». Sonreí ligeramente. «Yo tampoco soy el mismo. Pero creo que vale la pena intentarlo». Carmen bajó la mirada, jugando con el borde de su abrigo. Después de un momento, asintió.
De acuerdo. Pero vayamos despacio, ¿vale? Tan despacio como quieras, respondí, aliviado de que no me rechazara. Mientras su hija volvía corriendo hacia ella, con una sonrisa brillante, me di cuenta de que, aunque el camino por delante sería complicado, estaba listo para enfrentarlo. Carmen y yo teníamos una historia inconclusa, y era hora de escribir el siguiente capítulo juntos. Esa tarde en el parque marcó un antes y un después. Carmen y yo habíamos decidido intentarlo, aunque ambos sabíamos que no sería fácil. Ella tenía su vida, su hija, y yo tenía la mía, dominada por mi trabajo y mi obsesión por el centro comercial. Pero algo dentro de mí sentía que valía la pena intentarlo. Durante las semanas siguientes, comenzamos a vernos más a menudo. A veces era algo tan simple como un café por la tarde. Otras veces eran cenas en las que podíamos hablar con calma. Cada encuentro me hacía redescubrir cosas de Carmen que había olvidado. Su risa, su manera de analizar todo con preguntas, su timidez que a veces se convertía en una fuerza inesperada. Una tarde, mientras paseábamos por el centro comercial, le mostré algunos de los rincones que más me gustaban. Este es mi lugar favorito, dije, señalando un pequeño mirador interno que daba vista a toda la planta principal. Carmen sonrió, apoyándose en la barandilla. Siempre fuiste bueno en encontrar perspectivas interesantes. Es fácil cuando tienes algo bonito que mirar. Lo dije sin pensar, y cuando me di cuenta de lo cursi que sonaba, me reí nervioso. Ella también se rió, aunque se sonrojó ligeramente. ¿Siempre fuiste así de encantador o esto es nuevo? Me encogí de hombros. Supongo que tengo mis momentos. Aunque todo parecía ir bien, había una sombra que todavía colgaba sobre nosotros, su hija. Hasta ahora, Carmen había sido cautelosa en cómo integrarme en esa parte de su vida, y yo respetaba su ritmo. Pero sabía que eventualmente tendríamos que enfrentar ese tema. Un día, después de una cena tranquila en su apartamento, Carmen finalmente lo mencionó. Quiero que conozcas a Valeria de manera formal. Su tono era serio, y podía notar que le costaba decirlo. ¿Estás segura? Pregunté, queriendo asegurarme de que no se sentía presionada. Ella asintió. Sí. Creo que es el momento. Sentí una mezcla de nervios y emoción. Valeria era una niña brillante y curiosa, pero hasta ahora yo solo había sido un amigo en sus ojos. Ahora, todo cambiaría. El domingo siguiente, Carmen organizó un pequeño picnic en un parque cerca de su casa. Era un día soleado, y Valeria parecía emocionada, aunque algo reservada al principio. Hicimos lo posible por romper el hielo, jugando con una pelota y comiendo bocadillos. En un momento, mientras Carmen se alejaba un poco para contestar una llamada, Valeria se sentó a mi lado. Me miró con esos mismos ojos inquisitivos de su madre. ¿Te gusta mi mamá? Preguntó sin rodeos, con la franqueza de un niño que no entiende de sutilezas. La pregunta me tomó por sorpresa, pero decidí ser honesto. Sí, mucho. Ella me miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Está bien. Pero tienes que prometer que no la harás llorar. Ese comentario me dejó un nudo en la garganta. Lo prometo, Valeria. Cuando Carmen regresó, me encontró jugando a las adivinanzas con su hija, y su expresión se iluminó. En ese momento, sentí que tal vez, solo tal vez, todo esto podía funcionar. Aunque aún quedaban muchas cosas por resolver, esa tarde fue el primer paso real hacia una vida nueva. Una vida que no había planeado, pero que empezaba a querer con todas mis fuerzas. Después del picnic, las cosas entre Carmen, Valeria y yo comenzaron a sentirse más naturales. Nos veíamos con más frecuencia, y poco a poco, me fui ganando la confianza de la niña. Sin embargo, había algo en Carmen que todavía sentía distante. Como si, a pesar de nuestra conexión y los años que compartíamos, ella estuviera reteniendo algo. Una tarde, mientras tomábamos café en mi oficina del centro comercial, decidí confrontarla. Habíamos estado hablando de cosas triviales, pero no podía ignorar esa sensación en el fondo de mi mente. Carmen, necesito preguntarte algo, dije, apoyándome en la mesa y mirándola a los ojos. Ella dejó su taza y me miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Tomé aire. Siento que hay algo que no me estás diciendo. Algo importante.
Su expresión cambió de inmediato. Pude ver cómo su cuerpo se tensaba, como si mi pregunta hubiera tocado un nervio sensible. ¿Por qué dices eso? Porque te conozco, Carmen. Incluso después de todo este tiempo, puedo notar cuando estás ocultando algo. Ella miró hacia la ventana, evitando mi mirada. Por un momento, pensé que iba a negarlo, pero finalmente suspiró. No quería que esto saliera tan pronto. ¿Qué cosa? Pregunté, con el corazón acelerado. Carmen dudó, pero finalmente volvió a mirarme. Es sobre Valeria. De inmediato sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con ella? Ella no sabe quién es su padre. Nunca lo ha sabido. Esa revelación me dejó desconcertado. ¿Nunca le dijiste nada? Carmen negó con la cabeza. No. Cuando me quedé embarazada de ella, el padre desapareció. Literalmente. No era alguien en quien pudiera confiar, y pensé que era mejor para ella no saber nada. Asentí lentamente, intentando procesar la información. Pero había algo más, algo que todavía no cuadraba. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Ella tomó un sorbo de su café, claramente incómoda. Porque me preocupa que ahora que estás en nuestras vidas, Valeria pueda hacerse preguntas. Y no quiero que piense que tú, se detuvo, como si no supiera cómo terminar la frase. De repente, lo entendí. ¿Tienes miedo de que piense que yo soy su padre? Carmen asintió en silencio. La idea me golpeó con fuerza. Había pasado años imaginando cómo sería mi vida si hubiera tenido la oportunidad de ser padre, y ahora, aunque sabía que Valeria no era mi hija, no podía evitar sentirme conectado a ella. Carmen, no importa lo que ella piense. Estoy aquí para ti, y también para Valeria, en la forma que necesites. Ella me miró, sorprendida. ¿De verdad lo dices? Claro que sí. Pero esto no es solo tu decisión. En algún momento, Valeria tendrá derecho a saber la verdad, cuando esté lista. Carmen asintió lentamente, como si estuviera aceptando lo que decía. Gracias, Javier. Por ser tan comprensivo. Aunque esa conversación trajo alivio, también abrió una nueva puerta de incertidumbre. Sabía que, tarde o temprano, tendríamos que enfrentarnos a esa verdad con Valeria. Pero, por ahora, estábamos dando pasos pequeños hacia algo más grande. Algo que, aunque complicado, valía la pena. Las semanas siguientes transcurrieron con relativa calma, pero la conversación sobre Valeria y su padre no dejaba de rondar mi mente. Carmen había sido clara, quería proteger a su hija de posibles heridas emocionales, pero también sabía que no podía evitar que Valeria empezara a hacer preguntas. Un sábado por la tarde, decidimos pasar el día los tres juntos. Fuimos al zoológico, y aunque la experiencia fue divertida, noté que Valeria estaba más callada de lo habitual. Cuando nos sentamos a descansar frente a la zona de los leones, ella me miró con sus grandes ojos marrones. Javier, ¿puedo preguntarte algo? El tono serio de su voz me sorprendió, pero asentí con una sonrisa. Claro, Valeria. ¿Qué pasa? ¿Cómo conociste a mi mamá? La pregunta me tomó desprevenido, pero intenté responder con naturalidad. Tu mamá y yo nos conocimos hace muchos años, cuando éramos adolescentes. Éramos muy buenos amigos. Ella frunció el ceño, claramente procesando mi respuesta. ¿Y por qué nunca la visitaste antes? Carmen, que estaba sentada a mi lado, pareció tensarse. Sabía que esta conversación podía complicarse rápidamente. Bueno, a veces la vida nos lleva por caminos diferentes, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero ahora estamos felices de estar en contacto otra vez. Valeria asintió lentamente, pero todavía parecía pensativa. ¿Tienes hijos? Esa pregunta me golpeó como un ladrillo. Carmen me miró de reojo, claramente preocupada por mi respuesta. No, no tengo hijos, respondí honestamente. Luego añadí. Pero si los tuviera, me gustaría que fueran tan inteligentes y curiosos como tú. Eso pareció satisfacerla, y cambió de tema rápidamente, hablando de lo mucho que le gustaban los elefantes. Pero sabía que esa conversación no había terminado. Más tarde, cuando llevé a Carmen y a Valeria a casa, me quedé un rato para hablar con Carmen en privado.
Valeria está empezando a preguntarse cosas, dije mientras ella preparaba té en la cocina. Carmen suspiró, dejando la tetera en la encimera. Lo sé. Lo noto en sus preguntas, en la forma en que me mira. Tal vez sea hora de empezar a prepararla para la verdad, sugerí con cuidado. Ella se giró hacia mí, con el rostro lleno de preocupación. ¿Y qué le digo? ¿Que su padre fue alguien que la abandonó antes de que siquiera naciera? Puse una mano en su hombro, intentando calmarla. No tienes que decirle todo de golpe. Pero creo que subestimamos lo perceptiva que es. No creo que vaya a juzgarte, Carmen. Es una niña muy lista y sabe que la amas. Carmen suspiró de nuevo, asintiendo ligeramente. Tienes razón. Pero necesito tiempo para pensar en cómo hacerlo. La conversación quedó ahí, pero podía sentir el peso de su preocupación. Valeria era una parte fundamental de nuestras vidas, y manejar este tema correctamente sería crucial para nuestro futuro. Mientras me iba esa noche, me sentí más decidido que nunca a apoyarlas en lo que fuera necesario. No sabía exactamente qué deparaba el futuro, pero sabía que haría todo lo posible para que ambas se sintieran seguras y amadas. Las preguntas no cesan. La conversación con Valeria en el zoológico marcó un punto de inflexión. Aunque Carmen intentaba mantener la calma y actuar como si todo estuviera bajo control, era evidente que las preguntas de su hija comenzaban a pesarle. Y a mí también. Unos días después, Carmen me llamó. Su voz sonaba tensa. Javier, creo que necesito tu ayuda. Dime, lo que necesites, respondí sin dudar. Valeria me preguntó otra vez por su padre. Anoche. Y no sé qué hacer. Esa llamada confirmó lo que ambos temíamos, la curiosidad natural de Valeria estaba creciendo, y evitar el tema ya no era una opción. Carmen y yo acordamos que debíamos hablar con Valeria juntos, aunque ella insistió en que fuese delicado y adaptado a la edad de la niña. El fin de semana siguiente, me presenté en su casa para cenar. Valeria estaba emocionada de verme, como siempre, pero había una pequeña sombra de seriedad en su mirada que no podía ignorar. Después de cenar, Carmen se sentó junto a ella en el sofá y me hizo una señal para que me uniera. Valeria, cariño, comenzó Carmen, con una voz suave pero firme. Javier y yo queremos hablar contigo de algo importante. La niña frunció el ceño, claramente intrigada, pero no dijo nada. Sabes que siempre puedes preguntarme cualquier cosa, ¿verdad? Continuó Carmen. Valeria asintió. Es sobre mi papá. Carmen intercambió una mirada rápida conmigo, y luego asintió. Sí. La niña parecía sorprendida, pero no asustada. ¿Por qué nunca me dijiste nada sobre él? Carmen respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Porque quería protegerte, Valeria. No fue una decisión fácil, pero en ese momento pensé que era lo mejor. Valeria parecía procesar las palabras de su madre, pero seguía teniendo preguntas. ¿Qué le pasó? Carmen dudó, pero finalmente habló. Tu papá no estaba listo para ser parte de nuestras vidas. Y cuando supo que yo te estaba esperando, se fue. La sinceridad en sus palabras fue desgarradora, pero Valeria no pareció reaccionar como esperaba. En lugar de tristeza o enojo, parecía confundida. Entonces, ¿por qué está Javier aquí? Esa pregunta me golpeó como un rayo. Carmen y yo nos miramos nuevamente, pero esta vez fui yo quien decidió responder. Estoy aquí porque quiero ser tu amigo, Valeria. Y porque quiero estar al lado de tu mamá, si me lo permiten. Ella me miró con esos ojos inquisitivos, como si intentara leer mi alma. Después de unos segundos, asintió. Me gusta que estés aquí. Pero si te vas, como mi papá, voy a estar muy enojada. Esas palabras me llegaron al corazón. Me incliné hacia ella y le hablé con toda la sinceridad que tenía. No planeo irme a ningún lado, Valeria. Puedes contar conmigo. Valeria pareció relajarse un poco después de eso, aunque era evidente que necesitaba tiempo para procesar todo. Después de que se fue a dormir, Carmen y yo nos quedamos en la sala, agotados emocionalmente. Creo que lo manejaste muy bien, dije, intentando aligerar el ambiente. Ella suspiró, apoyándose en mi hombro. No sé si lo hice bien, pero al menos lo intentamos.
Esa noche, mientras volvía a casa, me di cuenta de lo mucho que había cambiado mi vida en las últimas semanas. No solo estaba involucrándome emocionalmente con Carmen, sino que también estaba construyendo una relación con Valeria. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba comenzando a llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. A medida que pasaban las semanas, las cosas empezaron a estabilizarse. Valeria se sentía más cómoda conmigo, y Carmen parecía menos tensa. Era como si estuviéramos encontrando nuestro ritmo. Sin embargo, como suele pasar en la vida, justo cuando las cosas parecían ir bien, el pasado decidió hacer acto de presencia. Todo comenzó un martes por la tarde, mientras estaba en mi oficina revisando algunos papeles. Carmen me llamó, su voz llena de una mezcla de enojo y preocupación. «Javier, necesito verte». «Ahora». «¿Qué pasó?», pregunté, poniéndome de pie de inmediato. «Es sobre el padre de Valeria». «Ha vuelto». Esas palabras me dejaron paralizado por un momento. «¿Qué? ¿Cómo?» «Vino a mi casa esta mañana». «¿Quiere hablar?» Sentí como una ola de rabia y confusión me atravesaba. Después de tantos años, ese hombre tenía el descaro de aparecer como si nada hubiera pasado. «Voy para allá», le dije, sin dudarlo. Cuando llegué a su casa, Carmen estaba esperándome en la sala, claramente alterada. Valeria estaba en su habitación, ajena a lo que estaba pasando. «Cuéntame exactamente qué pasó», le pedí mientras me sentaba frente a ella. Carmen suspiró, frotándose las sienes. «Apareció esta mañana, de la nada. Dijo que quiere conocer a Valeria. Que ha cambiado y que quiere hacer las cosas bien». No pude evitar fruncir el ceño. «¿Y tú qué le dijiste?» Le dije que no era tan fácil. Que después de todo este tiempo, no podía simplemente entrar en nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Me quedé en silencio, tratando de procesar la situación. «¿Qué planeas hacer?» «No lo sé, Javier. Parte de mí quiere alejarlo, proteger a Valeria de todo esto. Pero otra parte, no sé, siento que ella tiene derecho a decidir». Aunque odiaba admitirlo, Carmen tenía razón. Valeria tenía derecho a saber quién era su padre biológico, aunque la idea me incomodara profundamente. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Carmen se puso de pie, tensa. «Es él». Me levanté de inmediato, listo para enfrentar a ese hombre. Carmen abrió la puerta, y ahí estaba, un hombre alto, con cabello desordenado y una expresión seria en el rostro. No se veía exactamente como alguien que hubiera cambiado, pero traté de mantener la calma. «Tú debes ser Javier», dijo, mirándome con algo de desdén. «Y tú debes ser el hombre que dejó a Carmen sola con una niña», respondí sin rodeos. Carmen nos miró a ambos, claramente nerviosa por cómo podría desarrollarse la situación. «Basta, los dos. Esto no se trata de ustedes». El hombre, cuyo nombre era Sergio, suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Sé que hice las cosas mal, Carmen. Pero quiero arreglarlo. Quiero conocer a mi hija». Carmen cruzó los brazos, su postura firme. «Eso no es algo que yo pueda decidir sola. Valeria tiene que estar lista para esto». «No tienes idea de lo que significa para mí volver», insistió Sergio, pero había algo en su tono que no me convencía. Yo, por mi parte, no podía quedarme callado. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años?» Sergio me miró con una mezcla de enojo y desafío. «Eso no es asunto tuyo». «Sí, lo es», respondí, manteniéndome firme. «Porque estoy aquí para Carmen y para Valeria. Y no voy a permitir que vengas a desestabilizarlas si tus intenciones no son claras». Carmen intervino antes de que las cosas se calentaran más. «Suficiente. Esto no es una competencia. Necesito tiempo para pensar en todo esto, Sergio. Si realmente te importa Valeria, respetarás eso». Sergio asintió lentamente, aunque no parecía del todo satisfecho. Se fue poco después, dejando a Carmen y a mí en un silencio tenso. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté finalmente. «No lo sé, Javier. Solo sé que quiero proteger a Valeria». «Entonces estoy contigo, pase lo que pase», le dije,
poniendo una mano en su hombro. Aunque habíamos sobrevivido a esa conversación, sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Los días siguientes al regreso de Sergio estuvieron cargados de tensión. Carmen intentaba mantener la normalidad, pero se notaba que estaba preocupada. Valeria, por su parte, comenzó a captar que algo estaba sucediendo. Era demasiado lista como para no darse cuenta de las miradas nerviosas de su madre o los silencios incómodos que llenaban la casa. Un sábado por la tarde, mientras Carmen estaba en la cocina, Valeria se acercó a mí mientras yo revisaba un libro en la sala. «Javier, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, lo que quieras», le respondí con una sonrisa. Se sentó a mi lado, con una expresión seria. ¿Mi papá ha vuelto? La pregunta me tomó completamente desprevenido. Traté de ocultar mi sorpresa, pero Valeria era demasiado perspicaz. ¿Por qué piensas eso?, pregunté, intentando ganar tiempo. Ella me miró fijamente. Escuché a mamá hablando con alguien por teléfono. Dijo su nombre. Sergio. Ese es mi papá, ¿verdad? No podía mentirle. No después de todo lo que habíamos hablado sobre ser honestos con ella. Sí, Valeria. ¿Es tu papá? Sus ojos se abrieron un poco, pero no parecía sorprendida, sino más bien curiosa. ¿Por qué nunca vino antes? Suspiré, intentando encontrar las palabras adecuadas. A veces los adultos no toman las mejores decisiones. Pero ahora parece que quiere conocerte. Valeria se quedó en silencio, procesando mis palabras. Finalmente, preguntó. ¿Y tú qué piensas? Esa pregunta me desarmó. No quería influir en ella con mis propios sentimientos, pero tampoco podía ignorar lo que pensaba. Creo que lo más importante es lo que tú quieras, Valeria. Esta es tu decisión. Ella asintió lentamente, como si entendiera el peso de la situación. Después de un rato, dijo. Quiero conocerlo. Esa noche, Carmen y yo hablamos mientras Valeria dormía. Le conté lo que me había dicho y cómo quería manejarlo. Carmen, aunque visiblemente nerviosa, estuvo de acuerdo en que Valeria tenía derecho a conocer a su padre. Organizamos un encuentro en un parque cercano. Sergio llegó puntual, vestido de manera sencilla y con una expresión que intentaba parecer relajada, aunque era evidente que estaba nervioso. Carmen y yo nos mantuvimos cerca, observando cómo Valeria y Sergio se sentaban en un banco a hablar. La escena era surrealista. Valeria, con su carácter directo, parecía manejar la situación mejor que los adultos. Hablaba con él sin miedo, haciéndole preguntas y mirándolo con curiosidad. Sergio, por su parte, hacía lo posible por responder con sinceridad, aunque se notaba que estaba luchando por ganarse su confianza. Cuando terminaron de hablar, Valeria volvió corriendo hacia nosotros. Es raro, dijo simplemente. Pero está bien. Carmen la abrazó, aliviada de que la experiencia no hubiera sido traumática. Sergio se acercó tímidamente. Gracias por darme esta oportunidad, dijo, mirando a Carmen. Ella asintió, aunque su rostro reflejaba más cautela que otra cosa. No lo arruines, Sergio. Por Valeria. Esa tarde marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Valeria. Sergio empezó a verla de vez en cuando, siempre bajo la supervisión de Carmen. Aunque no era perfecto, parecía estar intentando enmendar algo de su pasado. Para mí, el cambio fue extraño. Aunque me alegraba que Valeria tuviera la oportunidad de conocer a su padre, no podía evitar sentirme desplazado. Pero decidí que mi papel no era competir, sino apoyar, porque al final del día, lo que realmente importaba era el bienestar de Carmen y Valeria. Con el paso de las semanas, la dinámica comenzó a encontrar un extraño equilibrio. Sergio mantenía visitas ocasionales con Valeria, siempre respetando los límites que Carmen había establecido. Aunque todavía me resultaba difícil confiar completamente en él, intenté mantenerme al margen. Mi lugar no era interponerme, sino estar allí para ambas si me necesitaban. Un día, mientras Carmen y yo estábamos sentados en el sofá de su sala, viendo cómo Valeria jugaba con un rompecabezas, ella rompió el silencio. Javier, he estado pensando mucho en todo esto. Me giré hacia ella, intrigado. ¿Qué cosa? Nosotros.
todo lo que ha pasado en estos meses. Tú has sido un pilar para mí, para Valeria. No sé qué habría hecho sin ti. Tomé su mano, mirándola con sinceridad. No tienes que agradecerme nada, Carmen. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Ella sonrió ligeramente, aunque su mirada reflejaba algo más profundo. Sé que he estado distante a veces. Es que, todo esto me ha obligado a enfrentar muchas cosas del pasado. Y también del presente. ¿Y qué has decidido? Pregunté suavemente, sin querer presionarla. Carmen respiró hondo antes de responder. Que quiero seguir adelante contigo. Quiero darte el lugar que mereces en nuestras vidas. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. Había esperado tanto tiempo para saber si ella veía el mismo futuro que yo. Carmen, no hay nada que quiera más que eso. Nos abrazamos, dejando que la emoción del momento hablara por nosotros. Valeria, desde su rincón, nos miró y preguntó con esa franqueza típica suya. ¿Están enamorados? Ambos nos reímos, pero Carmen fue la que respondió. Sí, creo que sí. Valeria sonrió, como si eso fuera lo que esperaba escuchar. Entonces está bien. Pero recuerden, nada de besos raros frente a mí. La naturalidad de su comentario nos hizo reír a los dos. A partir de ese día, las cosas comenzaron a fluir de una manera diferente. Carmen y yo empezamos a planear un futuro juntos, mientras seguíamos asegurándonos de que Valeria se sintiera segura y feliz. Sergio, por su parte, parecía estar cumpliendo con su parte. Aunque nuestra relación era cordial, siempre había un límite claro entre nosotros. Un día, mientras caminábamos por el centro comercial, Carmen me tomó de la mano y dijo algo que me quedó grabado. ¿Sabes? Nunca pensé que después de todo este tiempo volverías a ser tan importante para mí. Pero aquí estás, haciendo que todo valga la pena. Miré a mi alrededor, al lugar que había construido con tanto esfuerzo, y luego a ella y a Valeria, caminando felices a mi lado. Por primera vez en años, sentí que tenía algo que no se podía comprar con dinero, una familia. Aprendí que el pasado puede doler, pero también puede sanar. Que a veces las segundas oportunidades no llegan cuando las esperas, pero llegan cuando más las necesitas. Y que lo más importante no es lo que posees, sino con quién decides compartirlo. Si hay algo que puedo aconsejarles, es que no teman abrirse a lo inesperado. A veces, el amor, el verdadero amor, llega en los momentos más improbables, y es ahí donde radica su magia. Gracias por leer mi historia. Fin.